Cuando surgió la idea de hacer 13 en Libertad, se pensó desde un principio en hacer un programa periodístico, pero que también tuviera puntos de vista muy claros. Un programa de reportaje con opinión. También quisimos sacar a este programa de los estudios. La idea era acercarnos a la realidad cotidiana sin dejar de lado los temas fundamentales del país. Hoy estamos cumpliendo 100 emisiones de 13 en Libertad y a mí me gustaría invitarlo a usted a que nos acompañe en algunos fragmentos de lo que hemos tratado a lo largo de estos 100 programas. Me encanta tu estrategia, que me va enamorando. La salsa es un género de música que usted puede escuchar en lugares como la Ciudad de México, Nueva York, La Habana, Bogotá o incluso Estocolmo. De todas las expresiones de la cultura latina, la salsa se ha convertido en la más universal. La salsa es un arte a un mismo tiempo elegante y sensual. Hay quien dice que la salsa es la expresión vertical de un deseo horizontal. Que siga yo la agarro bajando, yo la agarro bajando, que yo la agarro bajando. La salsa es, por supuesto, un ritmo latinoamericano. Sin embargo, no surge precisamente en un país latinoamericano. En realidad, la salsa se nutre de ritmos tradicionales, como por ejemplo el son cubano, que posteriormente daría a lo largo de su evolución ritmos como el cha-cha-cha o como el mambo. Sin embargo, en los Estados Unidos, estos ritmos tradicionales cubanos toman mucho del jazz de la Unión Americana, la instrumentación, la forma del ritmo. Y bueno, todo esto hace que la salsa se convierta en una verdadera fusión de estilos. Las piezas musicales que pueden considerarse propiamente salsa surgieron en la comunidad latina de Nueva York en las décadas de 1960 y 1970. Ahí están entre los originales el bajista cubano Juan Formel, que introdujo el bajo eléctrico en las formaciones de música popular latina. Han pasado tantos años que tu ausencia no hace daño. El trombonista puertorriqueño Willy Colón dio a la música de salsa arreglos complejos y letras profundas. Pero en todo este pasaje de la vida, El cantante puertorriqueño Héctor Lavoe hacía gala de una voz elegante y tersa. El panameño Rubén Blades, o Rubén Blades, como él mismo se llama a sí mismo, siempre fue intenso y con compromiso social y llevó a la salsa a un alto grado de popularidad con su éxito Pedro Navajas. Y cuando de pronto sonó un disparo como un cañón. Todos ellos y muchos más se convirtieron en los maestros que le dieron a la salsa una proyección internacional. Volver hermano y de muerte herida, ay le decía. Yo que pensaba, hoy no es mi día, estoy sala. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, bro, no estás en nada. Desde hace muchos años la propaganda oficial nos ha dicho que el petróleo es nuestro. La expropiación petrolera en 1938 que realizó Lázaro Cárdenas se ha convertido en uno de los grandes mitos nacionales, como el grito de Dolores de 1810 o como el momento en que supuestamente Juan Escutia, el niño héroe, se lanzó desde lo más alto del castillo de Chapultepec envuelto en la bandera. Pero si bien la expropiación petrolera fue un momento valiente de nuestra historia, sobre todo porque el gobierno de Lázaro Cárdenas se atrevió a enfrentarse a unas empresas extranjeras que habían desacatado un fallo de la Suprema Corte de Justicia, la verdad es que el saldo a lo largo de todas estas décadas no es necesariamente positivo. Pemex es una empresa sumamente ineficiente. Tiene ventas por 130,000 millones de dólares al año y cuenta con una plantilla de 155,000 trabajadores. Para que tenga usted una idea, Statoil, la empresa estatal de Noruega, tiene también ventas por 130,000 millones de dólares al año, pero cuenta con una plantilla de 23,600 empleados. En otras palabras, Pemex tiene 7 veces más el número de empleados que Statoil de Noruega, que tiene las mismas ventas.
solo tiene Pemex exceso de personal, sino también tiene que recurrir a apoyos externos. De hecho, ya hay participación privada en Pemex. Esta se lleva a cabo a través de empresas subcontratistas que hacen lo que los trabajadores de Pemex o no pueden o no quieren hacer. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Seguir lo que está haciendo algún otro país? No sé, por ejemplo, se habla mucho del modelo de Noruega. ¿Tú qué opinas? Yo siempre he hablado y lo hemos comentado antes que el modelo debe ser el modelo mexicano por las características mexicanas. Podemos aprender del modelo noruego, brasileño, colombiano, etcétera, pero la clave me parece está en dos aspectos. Uno es el diseño institucional, el tener el andamiaje correcto. Me preocupa un poco el tema de la contratación del Estado, por ejemplo, y no de un operador como tal. Los modelos contractuales no tienen que ser taxativos, debe ser realmente muchos modelos que se dé flexibilidad de tal forma que se pueda operar, salvo concesiones, que se pueda operar con contratos de cualquier manera que realmente moneticen el recurso. No es solamente un personaje de la literatura, sino un mito moderno cuyas raíces se hunden en lugares muy antiguos de la Europa oriental. Un escritor irlandés, Bram Stoker, le dio vida en el siglo XIX, bueno, vida, si usted quiere, una vida en la muerte, al conde Drácula. Este es un personaje que abreva de ciertas tradiciones literarias contemporáneas y antiguas, pero lo interesante es que se ha convertido ya en un personaje que hemos visto en cientos de obras literarias y de películas cinematográficas. No deja de ser extraño. El conde Drácula se ha convertido en verdad en un personaje inmortal. Aunque escribió muchas más novelas y varios cuentos, mucho de su obra no ha sido reeditada o es difícil de adquirir porque todos los lectores pedimos nuevas versiones de su novela Drácula. Bram Stoker nació en Irlanda en 1847 y falleció en Londres el 20 de abril de 1912. La amistad con Henry Irving, un famoso actor de la época, lo hizo salir de Irlanda para instalarse en Londres, la gran capital cultural del mundo de habla inglesa en ese momento. Ahí, además de ser asistente personal de Irving, fue durante 27 años gerente general del Teatro Lyceum. Stoker empezó a escribir como crítico de teatro. Pasó después por el periodismo y publicó algunas novelas de horror. Drácula, sin embargo, es su única obra que ha trascendido y que le ha dado, eso sí, una enorme fama. La novela fue publicada originalmente en 1897. Cuenta, en forma de diarios y cartas de los personajes principales, el encuentro de Drácula con un joven abogado inglés en su castillo de Transilvania, así como su posterior viaje a Inglaterra. Una vez en Londres, el conde Drácula da rienda suelta a sus pasiones, seduciendo y matando a jóvenes mujeres a las que les chupa la sangre para mantenerse vivo. Estas acciones impulsan al Dr. Van Helsing y a otros colaboradores a perseguirlo y poner fin a su existencia potencialmente inmortal. Hay versiones distintas sobre los hechos y circunstancias que inspiraron a Bram Stoker a escribir Drácula. Algunos aseguran que la idea surgió de una pesadilla. Otros dicen que se basó en la historia de la condesa Elizabeth Bathory, quien supuestamente se bañaba con sangre de jóvenes para preservar su belleza. Algunos también afirman que la historia surgió de pláticas que tuvo con el húngaro Armin van Buuren. Habemus Papa. No pronunció un discurso formal. Cuando el Papa Francisco, el 13 de marzo del 2013, salió por primera vez al balcón que da a la Plaza de San Pedro, y lo hizo ya con su vestimenta papal, en lugar de pronunciar un discurso formal, él le habló directamente a la gente. Lo hizo con sencillez, lo hizo con humildad. Le pidió a la gente, de hecho, que se uniera a él en un rezo a favor del Papa Benedicto XVI, quien había renunciado al cargo apenas unas semanas antes. Además, le pidió a la gente que le diera su bendición para el encargo que a partir de ese momento estaba asumiendo. Descenda sobre vos
et maniat semper. Jorge Mario Bergoglio no solo era originalmente jesuita, y no había habido nunca un papa jesuita, sino que era un hombre de 76 años, edad que se considera relativamente avanzada para ocupar este cargo. Al ser electo por el cónclave, Bergoglio se convirtió en el primer papa surgido del continente americano. El papa Bergoglio sorprendió a todos cuando tomó la decisión de asumir el nombre de Francisco. Lo hizo en honor al santo de Asís, un hombre que siempre se caracterizó por su cariño hacia los pobres, su amor hacia los animales, pero sobre todo por la convicción de que la pobreza es un requisito indispensable para hacer el trabajo de Dios. De esta paradójica manera, el primer papa jesuita se convertía también en un papa franciscano. Ya como cardenal de Buenos Aires, Bergoglio había mostrado su cercanía con los pobres. Con frecuencia acudía a las zonas marginales de Buenos Aires, por lo que se le conoció como el obispo de los pobres. Básicamente él es un pastor y que combina con una enorme actitud, con una gran sensibilidad hacia la misericordia. Y esto realmente es lo que ha hecho la diferencia. Esto le lleva a hablar con una inmensa claridad, no tiene pelos en la lengua, no utiliza un lenguaje teológicamente sofisticado, sino que va directo al grano, y esto, pues francamente, es lo que tiene cautivado principalmente a la gente de la Iglesia y a muchos pensadores y observadores no católicos. A lo largo de 100 programas usted ha podido ver aquí en 13 en Libertad reportajes con un punto de vista muy claro, reportajes de opinión. No pretendemos, por supuesto, imponerle a usted nuestro punto de vista. De hecho, déjeme decirle un secreto. Quienes colaboramos en este programa tenemos opiniones muy diferentes sobre muchos temas que se han tratado aquí. Pero sí pensamos que si se establece de antemano un punto de vista muy claro sobre un tema, vamos a generar más discusión que a final de cuentas nos va a beneficiar a todos. Pero sabe usted, no se han acabado los temas. Todavía hay muchos más que discutir y lo vamos a seguir haciendo a lo largo de las próximas semanas, de los próximos años. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad.